Hola, hoy vamos a estudiar esta función que está, la regla aquí escrita en la pizarra, la regla de asignación, está definida para tres intervalos diferentes. Tenemos la función x más 2 para el intervalo x menor que 0, estrictamente, es decir que el 0 no está contenido en el intervalo. Luego tenemos la regla 4 menos x cuadrado entre 0 y 3. En este caso vemos que sí está incluido el 0 en el intervalo, pero el 3 no está incluido. Finalmente, el tercer intervalo está la función 5 menos 2x, y el intervalo en donde va a estar esta función definida va a ser x mayor a estricto que 3, es decir que el 3 tampoco va a estar incluido en el intervalo. Para hacer el estudio de esta función vamos a tomar varios ítems. Vamos a comenzar con el dominio, las raíces y la ordenada al origen, y luego vamos a graficarla. Posteriormente vamos a continuar con el estudio en otros dos ítems. Comencemos entonces con el dominio de la función. Lo primero que tenemos que ver entonces, como les decía, que tenemos tres intervalos diferentes para la regla de asignación de la función. Entonces vamos a tener que tener esto en cuenta cuando hagamos el análisis. Consideremos primero cómo están definidos. Fíjense que son tres polinomios, de grado 1, de grado 2 y acá de nuevo un polinomio de grado 1. Los polinomios, como sabemos, están perfectamente definidos para todos los números reales, entonces en principio no había ningún inconveniente, ningún punto que haya que extraer del dominio. Entonces lo que nos queda por chequear es qué pasa en los puntos que están, digamos, entre que termina un intervalo y comienza el otro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la función x más 2, que vale para x menores estrictos que 0, y la función 4 menos x cuadrado, que vale para x mayor o igual que 0. Entonces fíjense que aunque el 0 no está incluido en el primer intervalo, sí lo está en el segundo intervalo. Por lo tanto, el 0 es un punto que está dentro del dominio. Veamos el otro punto, el x igual a 3, ¿sí? Tenemos en el segundo intervalo la función 4 menos x cuadrado está hasta x menor que 3. Mientras que esta función comienza en x mayor estricto que 3. Entonces veamos que el número x igual a 3 no está incluido en el dominio. Entonces podemos escribir el dominio de esta función como los reales excepto el 3. ¿Sí? Y esta función, como está hecha con polinomios, va a ir hacia los reales. Es la regla de asignación para x. Entonces ahora tenemos nuestra función bien definida para todo este dominio y la imagen de los reales. Bien, pasemos entonces ahora a buscarle las raíces. ¿Sí? Para buscar las raíces, recordemos que lo que significa es encontrar los puntos de corte con el eje X, es decir, los puntos que hacen que este valor sea 0, y vamos a ver entonces, para el primer intervalo, que tenemos la función x más 2, hacemos igual a 0 y despejamos el valor de x. Esto nos va a dar x igual a menos 2. Como la función está separada en tres intervalos diferentes, tenemos que chequear si este valor corresponde al intervalo en donde vale esta función. Y vemos que sí, porque x menos 2 es un número negativo, por lo tanto es una raíz de la función. Entonces acá vamos anotando el punto menos 2 en x, 0 en y, es una raíz de la función f de x. Veamos la otra función, 4 menos x cuadrado. Cuando hacemos igual a 0, ¿sí? Como tenemos solamente coeficiente principal y término independiente, no vale la pena utilizar Bhaskara, entonces lo que hacemos es simplemente despejar x cuadrado igual a 4, y cuando despejamos de acá los valores correspondientes nos van a dar 2. X igual a 2, ¿sí? Porque 2 al cuadrado nos da 4, y x igual a menos 2, porque menos 2 al cuadrado también nos da 4. Entonces, de nuevo, tenemos que corroborar si los dos valores están en el intervalo que corresponde a esta función. Entonces nos fijamos que estamos entre 0 y 3. Este valor está comprendido, por lo tanto, este valor sí es una raíz de la función. El 2, 0. Pero x igual a menos 2 está fuera del intervalo donde es válida esta expresión, por lo tanto, este no es una raíz de la función. ¿Sí? Bueno, y finalmente nos queda la tercera, ¿sí?, expresión, la vamos a resolver de este lado. Fíjense que tenemos 5 menos 2x igual a 0. Cuando despejamos de aquí el valor de x, ¿sí?, nos queda x igual a 5 medios.
Pero esta expresión vale únicamente para x mayores que 3. Por lo tanto, como este valor es 2,5, es un valor que está en este intervalo. Por lo tanto, en esta función no corresponde. Entonces, este valor tampoco es una raíz de la función. Finalmente, la ordenada al origen. Recordemos que ordenada al origen significa encontrar el valor que corresponde de y cuando x vale 0. Entonces, cuando x es igual a 0, tenemos que fijarnos de los tres intervalos cuál es el que contiene el 0. Lo contiene este intervalo, por lo tanto voy a usar esta expresión. Entonces voy a evaluar 4 menos x al cuadrado, donde x vale 0. Por lo tanto, nos va a quedar 4. El punto entonces que corresponde al corte con el eje de la vertical, el eje y, es el punto 0 en x, 4 en y. Entonces ya hemos resuelto el punto A. Lo que vamos a hacer es marcar estos valores ya en el sistema de coordenadas para poder hacer la parte B, que es la gráfica. Entonces tenemos el punto menos 2, 0, que es una raíz. Marcamos entonces menos 2 acá, 0 en la coordenada vertical. Esta otra raíz, que es el 2, 0, que va a ser este punto que marcamos acá. Dijimos que esta no era una raíz, por lo tanto nos queda solamente el punto de corte con el eje y. 0 en x, 4 en y. Entonces aquí tenemos ya marcados puntos que corresponden a la gráfica de nuestra función. Bueno, para continuar entonces vamos a hacer el gráfico de la función f de x. Entonces, como una ayuda, porque esta función está definida en tres intervalos diferentes, lo que vamos a hacer es marcar en el gráfico aquí arriba en qué intervalo del dominio vale cada una de estas expresiones. Entonces, en x menor que 0, es decir, en todo el intervalo que va desde el 0 hasta menos infinito, vale la función x más 2. Después, entre 0 y 3, que 3 está por acá, ¿sí? En este pedacito aquí tenemos la función 4 menos x cuadrado. Y después, para todos los x mayores que 3, la expresión que vale es 5 menos 2x. Y esa expresión vale desde el 3 hacia el más infinito. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar a graficar correctamente la función f de x. Bien, entonces empecemos. Para x menor que 0, la función que tenemos que graficar es una recta, por lo tanto con 2 puntos sería suficiente. Ya tenemos un punto acá, ¿sí? Que es el punto menos 2, 0. Entonces busquemos un punto más, ¿sí? Ya tenemos menos 2, 0, coordenada x, y. Busquemos un punto más, por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces la expresión va a ser la función evaluada en menos 1 es menos 1 más 2, que es 1. Por lo tanto, el otro punto que podemos utilizar es menos 1, 1. Y ese punto lo vamos a graficar aquí en el sistema de coordenadas. Menos 1, 1 es un punto que viene aquí. ¿Sí? Menos 1 y 1. Y esa recta, fíjense que llega hasta x menor estricto que 0. Es decir, que podríamos tomar el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, a ver hacia dónde apunta esta función. Para calcular el límite, entonces, tomamos el valor de x, que se aproxima a 0 por izquierda, de la función. Eso entonces es el valor del límite para x que tiende a 0 por izquierda de esta expresión. Entonces veamos que cuando x se aproxima a 0, esta expresión se aproxima al valor 2. Entonces lo vamos a poder graficar en nuestro sistema de coordenadas. Vamos a poner un pequeño paréntesis para indicar que ese valor no está contenido en el intervalo, ¿sí? Entonces nos queda ya preparado para trazar la recta de la expresión x más 2. Entonces vemos que tenemos 3 puntos prácticamente, ¿sí? Y ahí nos queda entonces graficada la primera expresión de la recta x más 2, ¿sí? Ahí tenemos la gráfica que corresponde a esa función. Entonces, para graficar la expresión 4 menos x cuadrado que corresponde a la función en este intervalo, ya tenemos un punto que es la raíz 2, 0, otro punto que corresponde a la ordenada al origen, es decir, el punto
0, 4. Y ahora vamos a ver qué información podemos extraer. Si observamos la expresión, ¿sí? Esto es un polinomio de segundo grado, es decir, que tiene forma de parábola. Como tiene el coeficiente principal negativo, las ramas van hacia abajo. Entonces aquí ya sabemos cómo va a ser la gráfica de la función, al menos entre 4 y 2. Entonces trazamos, entre 4 y 2 tenemos esa expresión y esa gráfica. Ahora, en este pedacito que nos falta, tendremos que ver hasta dónde llega la función. Entonces vamos a tomar el límite para el extremo, ¿no es cierto?, en 3. Entonces vamos a tomar el límite. Cuando x tiende a 3, fíjense, estamos acercándonos por la izquierda, ¿sí?, en la función. Y eso corresponde, dijimos, a la expresión 4 menos x cuadrado. Entonces evaluemos, tenemos 3 al cuadrado, es prácticamente 9, ¿no es cierto?, porque nos estamos acercando al 3. Esto es casi 9, 4 menos 9, menos 5. Entonces un nuevo punto que tenemos va a ser aquí, que por supuesto, como el 3 no está contenido en el intervalo, también vamos a dibujarlo con un paréntesis. Entonces, menos 5, 1, 2, 3, 4, menos 5 está por acá, el 3 está por acá, o sea que en ese lugar vamos a tener el punto, ¿no es cierto?, que vamos a marcar con un paréntesis, para recordar que ese valor no está contenido en el intervalo. ¿Sí? Entonces ya tenemos una buena parte de la gráfica hecha. Vamos al último intervalo, que es para x mayor que 3, donde vale la expresión 5 menos 2x. En esta zona no tenemos más puntos, porque las raíces ordenadas al origen ya las hemos utilizado, entonces sí o sí vamos a tener que buscar dos valores nuevos. Evaluemos, por ejemplo, en x igual a 4, ¿sí?, y en x igual a 5. Como es una recta, con dos valores es suficiente. X igual a 4, en la expresión, ¿sí?, la función en 4, es evaluar justamente esta función en 4. 5 menos 2x evaluada en 4. Eso nos va a quedar 5 menos 8 menos 3. Entonces, en el punto 4, coordenada 4, en x, coordenada menos 3 en y. 4 en x, menos 3 en y. Ahí tenemos uno de los puntos. Otro punto dijimos que podíamos tomar x igual a 5, ¿sí?, que lo tenemos acá, de este lado, como corresponde, y evaluamos la función en 5. Entonces, volvemos a tomar la misma expresión, y acá tenemos 5 menos 10, menos 5, ¿sí? Entonces, en 5, la función vale 5. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que por aquí va a venir la expresión, la gráfica de la función. ¿Qué pasa en esta parte, entre 4 y el 3? Como justamente el 3 tampoco está contenido en este intervalo, lo que vamos a hacer es tomar el límite, pero esta vez acercándonos por la derecha. Entonces vamos a tomar el límite. ¿Sí? Entonces usamos esta expresión porque es la que vale a la derecha del 3. Y aquí entonces vamos a evaluar. Esto vale prácticamente 3. Entonces 2 por 3, esto es 6. 5 menos 6, el límite es 1, negativo. Entonces, cuando me aproximo al 3, ¿sí?, me quiero aproximar con y hacia el menos 1. Y también lo vamos a marcar con un paréntesis porque este valor, el valor x igual a 3, no está contenido en el intervalo. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos el gráfico de toda la función. ¿Sí? Recordemos entonces marcar con paréntesis los valores que no están contenidos en el intervalo. En x igual a 0 solamente está en el intervalo intermedio, digamos, en que va entre 0 y 3, ¿sí? Y los otros son todos abiertos, por lo tanto van todos paréntesis, ¿sí?, como hemos graficado en esta parte.